Entonces Me el refiero a partido no tendría por qué postularlo. me refería a las condiciones para que usted postule. Las condiciones múltiples pueden ser económicas, pueden ser jurídicas, pueden ser políticas, ¿no? Pueden ser coyunturales. A lo mejor no hay una elección porque hay un golpe de Estado, cualquier cosa que se presente, ¿no? Lo que yo sí le puedo decir es de que el partido debe estar preparado para cualquier momento. Puede ser inclusive que hay una elección antes del 26 y el partido tiene que estar preparado. Y así es la vida política. Muchos censurados, encarcelados, perseguidos, han acabado siendo presidentes. Ahí tienes el ejemplo de Mandela, ahí tienes el ejemplo del APRA. En este momento el Perú Libre está en modo Leguía, lo están persiguiendo, pero quieren ponerlo a modo Odría, quieren proscribirlo. ¿Ya? Entonces, el que ha hecho un repaso, por lo menos superficial o modesto de la historia, puede darse cuenta que en alguna medida hay una repetición cíclica. Por eso es que no nos asusta estas circunstancias. Para ir terminando, lo último. Respecto a su sentencia de 4 años por negociación incompatible, ¿se arrepiente de haberle dado autorización al consorcio Altiplano para que tenga más plazo para entregar la obra de saneamiento en Loroya? Miren, porque ese es el punto central. Yo no me puedo arrepentir de cumplir la ley, porque si tienes en tu escritorio una conciliación extrajudicial que tiene rango de sentencia, de cosa juzgada, de título ejecutivo y de contrato cerrado, ¿qué tienes que hacer como funcionario? Tienes que hacer que el gobierno regional cumpla lo que se ha comprometido en esa conciliación. Y eso es lo único que hice. A mí no me han sentenciado por robarme un centavo, ni por hacer peculado, colusión, ni malversación. A mí me han sentenciado por hacer cumplir la ley. Pero la sentencia no dice por qué no debía haber pagado. Con lo cual sí me hubieran sentenciado por omisión de funciones. Ahí se expresa claramente la intención política. Y ahí se justifica el voto singular del presidente de la sala, que es el doctor Carbo Castro, que dice en su voto singular que a Vladimir Cerrón se le está condenando sin una sola prueba. Pero en la sentencia lo que se menciona es que el consorcio Altiplano no estaba cumpliendo con los plazos de obra. Es falso. El consorcio Altiplano paraliza sus actividades porque se encontró restos arqueológicos y el Ministerio de Cultura paraliza la obra como debe ser. No es por otra cosa. Por eso se paralizó la obra y el consorcio reclamó gastos generales porque había contratado personal, maquinaria y todo esto. Y su pretensión era 1.300.000. Y el gobierno regional, por salvaguardar, en este caso, el erario público, concilia y llega a la suma de 850.000 como reconocimiento de pago. Si yo no hubiera pagado esa conciliación extrajudicial, hubiera ido un peritaje y hubiera terminado pagando más de 3 millones de soles con costos y costas, hubiera hecho que esa obra se paralice y se frustre totalmente y me hubieran denunciado por omisión de funciones. Entonces, ahí se demuestra, sin sobreestimas, la actitud valiente del presidente regional. Correr los riesgos para que esa obra no se paralice, para salvaguardar el erario público y para hacer de que la empresa continúe levantando las observaciones de un expediente mal hecho, de un convenio quizá también con algunas irregularidades hechos por el gobierno regional anterior de Vladimiro Guarro, no por mi gobierno, que yo nunca hubiera entregado por convenio esa obra, yo lo hubiera licitado, pero yo ya me lo encontré en mi gestión con el convenio en marcha. Esa es la razón por la cual me sentencian. ¿Y qué pasa si no hubiera pagado? Ahí sí hubiera estado bien sentenciado por no haber cumplido una conciliación que tiene rango de cosa juzgada. La última pregunta y le reitero, ¿se va a apartar o no de gobierno?
o Yo no estoy dentro del gobierno. Si yo estuviera dentro del gobierno, cabría la pregunta. Pero la gente dice que... Pero la gente dice... No, digamos, lo que... Como dice, la gente dice... Lo no que me se creen. refiere a apartarse es que ya no va a tener influencia en el gobierno. Yo no tengo influencia en el gobierno, ni siquiera de poner un ministro más. Si yo hubiera tenido injerencia, hubiera puesto mínimamente el 50% de ministerios. Si yo tuviera influencia, hubiera retirado a algunos ministros que yo no estuviera de acuerdo. Si yo tuviera influencia, hace rato los hubiera llamado a los empresarios para ver cómo renegociamos este tema. Fíjese que el rey de España, cuando vino, le dijo a Pedro Castillo: vamos a renegociar el tema Telefónica, porque sabe que es injusto. ¿Y cuál fue la respuesta? No sé cuál ha sido la respuesta. ¿Ya? Y eso debió haberse aprovechado. Imagínense el rey de España renegociando. ¿Qué le quedaba a los demás? Renegociar también, porque realmente se está saqueando el país hace mucho tiempo, y esa modalidad de gran corrupción, simplemente porque esté enmarcada dentro de un marco teórico, legal y moral que justifica el saqueo y la corrupción a gran escala, no es vista en este país. Otro tipo de corrupción, quizá menor, se magnifica, con tal de decir que se administra justicia, pero la gran corrupción de los contratos ley, de esa sí no se habla, nunca. ¿Está de acuerdo con la permanencia de Julio Velarde? Yo sugerí la permanencia de Julio Velarde. Yo me comuniqué con Julio Velarde, hablé con él, ¿ya? Y yo creo que fue una sugerencia que después le hice al señor presidente y lo tomó a bien. ¿Y qué le dijo Velarde cuando lo conoció? Lo saludé. ¿Y qué le dijo a él? Lo saludé y le dije de que nos parecía bien de que no haya ningún proceso traumático en el tema económico, ¿no? Que es lo que más se reclamaba. Fue muy breve la conversación. En tal sentido, ¿El qué le dijo? eso no fue un desliz del profesor Castillo, como muchos lo criticaron, sino fue, en este caso, una toma de conducta colegiada con el partido y el candidato. ¿Y qué le dijo el señor Velarde cuando lo llamó? Me recibió el saludo, nada más, fue muy breve el tema. Ya que a veces habla en tercera persona, ¿qué opina Vladimir Cerrón de Vladimir Cerrón? Bueno, yo diría, como Vallejo, que yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Y por eso a veces puedo ser vilmente incomprendido. Pero cuando me conozcan, sabrán que el Vladimir Cerrón que han pintado mis enemigos no se parece en nada al Vladimir Cerrón real. Ahora, hasta hace poco, hasta antes de esta entrevista, solamente conocían al Vladimir Cerrón virtual. La última, ¿cómo quiere ser recordado? Yo quiero ser recordado como alguien que dio muestras de su consecuencia en su pensamiento, en su ideología y en lo que me enseñaron. Cuando pregunte a los que me conocen, dirán que Cerrón me operó gratuitamente. Dirán que Cerrón, cuando el SOAT me quiso botar de la clínica porque se había acabado mi plata, Cerrón pagó de su dinero los demás días de hospitalización. Y el 70% de los pacientes que yo les pagué en alguna vez su hospitalización con mi dinero, vinieron a devolverme a mi casa algún día, lo que no ocurría con los más acomodados de este país. Quiero que me recuerden en ese tono, quizá no en otros, pero también quiero que vean un hombre que es firme en sus ideas, en sus propósitos, y no es un autoritario o un soberbio, que muchas veces pueden confundir el valor de la firmeza con esos deméritos. Muchas gracias.